Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Melissa Mercado, soy Project Manager de iFreedoms y les queremos dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan en el Zoom y a quienes nos acompañan en redes sociales para el panel Papás en la Escritura, que comentábamos unos papás muy padres en este panel que voy a presentar. En primer lugar está Jorge Urbano, director general de Musitec. Estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y posteriormente se especializó en mercadotecnia, tomando un posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde muy temprana edad trabajó de manera independiente en la sonorización de eventos particulares y posteriormente a nivel profesional. De 1992 a 1998 trabajó para la empresa Representaciones de Audio en el área de mercadotecnia y posteriormente como gerente de marca de Shure Microphones. Su pasión por la música y el mundo del espectáculo lo llevan a crear en el año de 1998 la revista Soundcheck Magazine México. Actualmente es la revista con mayor prestigio y la más buscada por ingenieros de audio e iluminación, así como por profesionales del ramo. 2 años más tarde nace la revista HomeTech Magazine, la industria del entretenimiento dirigida a un nicho de mercado de amantes del audio y del cine en casa. En el 2003 incursiona en la organización de lo que hoy es la exposición más importante para ingenieros, productores y músicos en México, Soundcheck Expo, llegando a tener más de 20,000 visitantes. En el año 2005 fue la revista Music Life para el músico y sus instrumentos, y su última creación editorial es Install Magazine, dirigida al mercado de la instalación. En sus ratos libres y no libres, su pasatiempo favorito es escuchar música. Su pasión por la vida es estar el mayor tiempo posible con su familia y su perrita, además de disfrutar de una buena película y leer un buen libro. Jorge, bienvenido al panel. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy honrado. Tenemos también al escritor Jaime Mesa. Vive y escribe en Cholula. En Alfaguara ha publicado 4 novelas. En sus temas recurrentes, la violencia, la fama, el poder y creación, encontramos el eterno planteamiento de la existencia o no, de límites entre literatura y ficción. Su interés por las generaciones sociológicas literarias lo ha llevado a escribir ensayos en donde describe las características de la generación inexistente. Autores mexicanos nacidos de la década de los 70, huérfanos, alejados del centro, que conectan sus literaturas de un espectro amplísimo de registros, estilos y temas a través de Internet. Ha publicado además la antología Ruta 80, en donde se centra en la reciente generación de escritores a través de un estudio, una lista de más de 100 autores y una muestra de 10 cuentos inéditos. Jaime, bienvenido al panel y gracias por acompañarnos. Muchas gracias y qué bueno ver a tantos amigos y amigas. Y finalmente ya uno de los conocidos de casa, César Gutiérrez, director editorial Selector, quienes han sido nuestros aliados en convocatorias y en diferentes actividades. César se ha desempeñado como editor desde hace 27 años. Su formación en el ramo editorial dio comienzo en la revista Universidad de México de la UNAM como capturista de textos. En cuestión de 3 meses saltó a ser corrector y 1 año después se convirtió en editor de la colección Voz Viva publicada por la UNAM. Un par de años después, Editorial Lectorum le ofreció ser gerente editorial, puesto que desempeñó durante 8 años. En Alfaguara tuvo un paso breve. En 2008 se incorporó a Penguin Random House, donde se desempeñó como gerente editorial para las áreas de libros comerciales, audiolibros e infantil y juvenil. Desde 2015 es director editorial en Selector. Ha publicado 3 libros infantiles, 2 de ellos seleccionados por la SEP para su acervo de bibliotecas de aula, y su verdadero sueño en la vida es tener una taquería con los mejores tacos de suadero y al pastor. Yo apoyo ese sueño y nos avisas para irte a visitar. César, bienvenido, gracias por acompañarnos y pues te dejo este panel en tus manos como moderador. A las personas que quieran compartirnos dudas, comentarios, preguntas, pueden hacerlo en el chat o levantando su manita en el Zoom para que les podamos dar la palabra. Igual en redes sociales, si tienen comentario, pueden escribirlo en los comentarios y los leeremos más adelante. César, el micrófono es todo tuyo.
Muchas gracias. Me entusiasma este panel, esta mesa, porque hasta hace muy poco tiempo, yo creo que de la paternidad se hablaba muy poco. Éramos prácticamente unos fantasmas, los padres, y nuestros padres quizá fueron también unos fantasmas. Así lo veo de principio. Ya discutiremos tanto con Jorge como con el buen Jaime. eh, ¿Qué opinan sobre esto? Me gustaría arrancar con Jaime, porque Jaime, además de que es un gran tuitero, muy activo en Twitter, creo que es uno de los novelistas contemporáneos mexicanos que más le ha entrado a la paternidad desde sus novelas, desde sus cuentos, desde su narrativa, ¿no? Y, por ejemplo, hace muy poco lanzó un tuit que fue una revolución, que era, no lo recuerdo textual, preferiría que nos lo diera Jaime en un rato, eh, y que, por ejemplo, el Día del Padre el domingo tuiteó, padre no felicita padre. Y en fin, creo que la idea de la paternidad está muy presente en tu vida cotidiana, en tus tweets, en tu narrativa. Es casi una obsesión, Jaime. Ya, perdón. Oye, gracias César por esa presentación. No sé si lo de tuitero es como insulto o como elogio, pero bueno, Pues claro, pero porque es Twitter. como viene de ti, creo que lo veo como un elogio, por supuesto. Y además, esta presentación que dijeron de ti de que quieres ser taquero, en serio, podemos ser socios porque una de mis grandes ilusiones, bueno, padre sí es mi ilusión, pero más que ser escritor o editor o lo que sea, no sé si tener una taquería, yo quiero ser taquero. Entonces, si tú la tienes, yo puedo ser tu taquero y puedo estar felicísimo haciendo tacos. No sé si de suadero, porque es una especialidad de feña y yo soy pues más cholulteca que otra cosa, pero carne asada o tacos árabes puedo hacerlo. Oye, pues bueno, híjole, dijiste varias cosas interesantes en muy poquito tiempo. Hace 9 años o 10 años éramos fantasmas. La generación que yo tengo 45 años, nací en el 77, y mis papás, mi papá y mi mamá, pues tenían todavía, a pesar de ser hijos como estas revoluciones y ser hijos pues, de los hippies, ese tipo de cosas, todavía tenían como esta educación pues del sistema patriarcal en la que estamos inmersos, pero que ellos estaban ahí todavía alguna vez hubo como el cinturonazo, ¿no? Y hubo esta cosa de que se hace porque yo quiero y este tipo de cosas que pues ya ahora los veo a retrospectiva y pues a ver, no tenían la culpa porque estaban todos ahogadísimos en ese sistema durante muchísimo tiempo, no había esa reflexión, no se permitía esa reflexión y hace poco Rosa Beltrán estuvo con Cristina Rivera Garza, con Brenda Navarro en un panel sobre literatura latinoamericana de los últimos 20 años y Rosa Beltrán vio una fecha, hace 9 años. Hace 9 años, por un par de cosas que empezó a contar, empezaron los cambios. Hace 9 años, a ver, yo puedo hablar de eso porque soy padre hace 9 años, o probablemente hace 9 años y unos meses, este, pero desde ese momento a la fecha, en este lapso de estos 9 años, me he dado cuenta de lo que dices. Es decir, me di cuenta de cómo nuestros papás, o al menos mis papás, eran cómo soy yo en un principio y cómo soy yo ahora. Es decir, cuando yo fui padre, primer padre, compramos libros, llevamos hasta donde se pudo el embarazo, yo la ayudaba mucho, la crianza inicial la llevamos hasta donde se puede, al 50%. Hablaremos de un par de crisis quizá más adelante como de la paternidad que uno se da cuenta de que no es necesario para el hijo ni para la madre en esos meses y que tiene que luchar por eso porque no es necesario si uno se muere en esos primeros meses, no pasa absolutamente nada porque el hijo puede seguir alimentándose y tú eres nadie, ¿no? Por muchísimas cosas naturales. Entonces, después de luchar con esto, yo me hice cargo mucho en los primeros meses después de los primeros meses del niño, como el primer año me empecé a hacer cargo porque Alma salió a trabajar a una oficina, entonces yo lo llevaba a la natación, lo llevaba a la escuela, lo bañaba, experimenté como eso, y en esa primera etapa de mi paternidad,
como para poner unos preliminares y luego ya invitar, por supuesto, a Jorge y a ti a seguir platicando, era todo gozoso. Éramos la novedad, yo era muy bonito, es decir, era, ay, qué lindo, ve, qué lindo, porque éramos los primeros papás jóvenes, y además muchos, éramos muchos, no era como 2 o 3, ya éramos muchos, que se hacían cargo, ¿no? Mira lo que bonito, qué gracia, ¿sí se oye? Sí. Qué gracia de ese hombre de que estás haciendo cargo del hijo. Qué chistosada. La mascotita aprendió un nuevo truco. Así éramos vistos, con mucha razón, con muy buena razón. Eso me llevó en esos primeros años a tuitear un par de cosas, porque se ha visto ese registro, sobre que yo lavaba los trastes y me hacía cargo de la casa y me hacía cargo del bebé, como si no hubiera sido mi obligación desde siempre, como si yo como si yo estuviera haciendo hubiera llegado Navidad y hubiera escogido ese juguete y lo hubiera abierto y era todo gozoso y todo privilegiado, como tuvo que haber sido siempre, sin que yo estuviera diciendo, estoy lavando trastes, mírenme, estoy cambiando un pañal, mírenme, sobre todo porque, bueno, como sabemos, la maternidad, en la maternidad ha recaído todo esto, entonces cuando nosotros lo empezamos a hacer por muchas revoluciones, sobre todo de las mujeres, empezamos como a decir, mírenme, mírenme, mírenme. Y en algún momento, Alma, mi mujer, me dijo, oye, no juegues con eso. Y yo, ¿por qué? Si te estoy ayudando, por eso. No me estás ayudando. Estás haciendo tu parte obligada de las cosas, de la paternidad. Entonces, en esa primera recomposición de la paternidad me empecé a dar cuenta de callarme, de hacer lo que tengo que hacer. Sí lo pongo en esta parte como de Dante y que soy padre, pero bueno, no es como, miren, estoy sin dormir porque Dante se quedó con fiebre, apláudanme, no. Es como, estoy feliz de estar con Dante. Entonces ya es otra posición la que ya tuiteo de últimas cuando me empecé a dar cuenta como de esto. Y bueno, esa es como parte de la paternidad, que fueron como 2 paternidades. Primero éramos fantasmas, después éramos como alguien que eran nuevos y que teníamos que aplaudirnos. Y ahora creo que ya, al menos yo, estoy asumiendo una paternidad más responsable, más silenciosa, más natural, más como siempre tuvo que haber sido. Y lo que espero provocar en un tiempo es que Dante lo vea y cuando a él le toque, si lo decide así, pues lo hará sin alaraca, como un asunto de, llegó un bebé, vamos a hacernos cargo 50%, 50% hasta donde sea posible, ¿no? Entonces, bueno, esa posición, como esa patada inicial que doy, antes de meterme con la creación, la pongo ahí para que empecemos el diálogo, ¿no? Sí, que creo que hay dos conceptos clave en eso, que es el cuidado y que de historia a los hombres no sabemos cuidarnos ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Y que entonces cuidar a otro, y que incluso se puede empezar antes de cuidar a un ser humano, cuidar una mascota, cuidar una plantita, parecería algo banal, pero en realidad hay algo como muy importante ahí, que es la parte de cuidar de uno mismo y de alguien más. ¿Cómo fue tu proceso, Jorge, en estas nuevas paternidades frente a tus papás y ahora frente a tus crías? Uy, pues ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida cuando Bren me invitó a este interesante panel. Nunca me han invitado a algo así. He estado en muchos relacionado con la industria, con la educación, con la música, el espectáculo, pero no para padres. Y tocas un tema para mí muy esencial en la vida, que si me preguntaran qué es lo más importante que te ha pasado en la vida es ser padre. En fin, mis padres, mamá y papá fueron una maravilla, nos inculcaron respeto, cariño, valores, principios y mi hermano y yo somos dos hermanos nada más, somos gente de bien, gente que sirve a otra gente y eso es lo máximo para venir a este mundo. No me inculcaron la lectura, no, no lo hicieron. Fui de escuela y me acuerdo que era bueno para humanidades, evidentemente, ¿verdad? Por mi preparación, música, literatura, mercadotecnia, humanidades. Y mi hermano, bueno, para la ciencia, para la tecnología, siempre fue el primero, el número uno en promedio, premios y demás. Y yo siempre fui el jefe de grupo y el que organizaba las graduaciones desde desde el kinder hasta la universidad. Dios me premia
Sí, sí, se lo digo a Bren y amigos cercanos. Soy la persona más, me siento la persona más afortunada y la razón, entre muchas otras, pero la más importante por mucho es ser padre. Me acuerdo perfectamente cómo vino la primera. Yo soy padre orgulloso de dos hijas maravillosas, Carolina de 28, recién casada, y Natalia de 25, 26, acaba de cumplir ahorita en mayo, finales, y y muy feliz. Ella trabaja conmigo, mi hija es maestra de música, estudió todo Yamaha, todo conservatorio, 10 años de música, es una familia muy musical y su servidor pues de mucha lectura. Que me dio la escuela, era bueno para la historia, mi único premiecillo fue por historia que pues leía mucho y tenía buenas calificaciones, lo demás era promedio, no era malo, no era bueno. Y pues fue en el Hospital Español cuando llegaron las dos a mi vida y me acuerdo mucho de su cabecilla de mi mayor, China China, unos ojotes grandes. Y pues ha sido una memoria que tengo en el corazón, que es donde no se olvidan y se guardan mejor las cosas, de mis dos hijas. Moría de la felicidad. A la vez es una gran responsabilidad. Como todo en la vida, tienes tus derechos, tus obligaciones, tus triunfos, tus derrotas. No hay manual para padres, no he leído 1000 libros. Me acuerdo de Germán de esa que decía, gracias hijos por enseñarme a ser padre, y me acuerdo que se lo fusilé en los 15 años y me lo mencionaron mucho, y está padre que los hijos verdaderamente vienen a enseñarte a ser padres. Las dos hijas son hijas de bien, las dos están recibidas, les puede dar una buena educación y viajes y maestrías y bueno, pues antes me acuerdo que era llegar a la licenciatura era el premio máximo en la educación, hace 30 años que me gradué y ahora pues apenas empiezas cuando estás graduado, han cambiado mucho las cosas, tienen diplomados, maestrías, 2 idiomas, etcétera, y cada paso que dan, me acuerdo, ya me lo acabas, no, nunca acabas de ser padre, es una tarea para toda la vida, para bien. Me acuerdo cuando le dio la primera palabra, cuando dio el primer paso, cuando fue por primera vez a la escuela, cuando se graduó, cuando vino el primer novio, cuando fue el primer viaje sola, cuando se le pidieron la mano a mi hija, cuando se casó, que lo tengo muy presente y ha sido una dicha absoluta. Eh, Casi todas las cosas que han venido han sido dichosas y las que no han sido de aprendizaje para mi hija, mis hijas y para mí. Así es que para mí la paternidad pues me tiene agarrado con mucha pasión, con toda dedicación de 24/7 por 365 y pues yo creo, a veces he pecado, creo yo, siento yo de presuncioso, de orgulloso, de presuncioso no sé, de orgulloso seguro, y lo mejor que me ha dado la vida y lo mejor que me hace ser persona es ser padre. Así es que pues ese soy yo, uno de los papás más afortunados. Y gracias por esta oportunidad de expresarlo. Bueno, ahora supongo que me toca a mí mismo hablar de la paternidad, ¿no? Lo cual es siempre más difícil ser como el moderador y a la vez participar. En mi caso, yo creo que asumí la paternidad am, para no ser como mi padre, porque en realidad mi padre fue muy ausente, estuvo completamente ausente, y me refiero a ausencia tanto física como emocional, ¿no? Coincidimos muy pocas veces en la vida y tal. Y lo que sé es que yo fui padre a una edad tardía, supongo, para nuestra generación. Para la generación actual es la edad en la que hay que ser padre, si es que hay que ser padre, ¿no? Si se plantea uno reproducirse. Yo fui padre a los 32 y ya era bastante consciente de muchas cosas. Ah, ya había trabajado yo algunas partes del tema de género, de replantearme el machismo y estas cosas. Y yo lo que sí sabía es que no quería ser como mi padre, ¿no? Que quería estar presente, que quería estar eh, al cuidado de mi hija de manera integral, ¿no? Creo que esa es la palabra que define cómo lo pensé yo, que fuera de manera integral. Y eso, o sea, un poco como las obsesiones que cuentas, Jaime, ¿no? O sea, ir a dejarle la escuela, ver sus tareas, como esta parte del cuidado, ¿no? Que es tan importante
para esa etapa. Y eso, me dio el síndrome de la estrellita en la frente, ¿no? De mira, ponme estrellita porque, qué buen papá soy, ¿no? Y en efecto tiene razón. Los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, han venido también a confrontarnos eso y qué bueno que lo hacen, ¿no? Y que se agradece siempre. Eh, en el que, pues eso, que no somos ninguna estrellas, que es lo que nos toca y que si queríamos romper de veras con todos los moldes pasados, había que hacerlo bien, ¿no? Y por supuesto que es un trabajo largo, de largo aliento, ¿no? Sin embargo, sí creo que esto de las... Cuando yo platicaba con Jaime de esta mesa, yo le decía, las nuevas paternidades existen, son minoría, son mayoría. Difícil contabilizarlo, ¿no? Pero sí creo que alrededor nuestro podemos como ya cada vez más ver más hombres que se involucran de otra forma con sus hijos, ¿no? Con sus crías. Y eso al menos levanta esperanza. O sea, creo que si bien nuestra generación, yo creo que la siguiente, los que deciden reproducirse, paréntesis, porque mi hija tiene 16 y hay un síntoma en toda su generación en que no quieren tener hijos, ¿no? No es su ilusión, no es su plan de vida es otro. Y me encanta escucharlo, además, ¿no? No es lo que sigue, no es lo que toca. Y eso me gusta mucho, muchísimo. Cierro el paréntesis. Y entonces esto me lleva a pensar otra cosa, Jaime, para continuar el diálogo. Eh, de manera personal, ¿has tenido más aciertos o más errores como padre? Esa pregunta para cualquier padre honesto, tengo 90% de errores y 10% de aciertos. Eso viene como la cartilla que nos dan a los padres, ¿eh? Claro, es decir, a ver, porque aquí viene otra cosa interesantísima que pones como la bola para Jorge y para mí para que digamos algo. Bueno, a ver, primero un antecedente. Cuando hablé de mis padres y luego Jorge habla de sus padres que son tan buena onda, espero que mis papás no estén pensando eso, que eran mala onda. No, fueron a todo dar, nos dieron un chorro de cosas, pero asumían el rol patriarcal. Es decir, mi papá era el proveedor, mi mamá se quedaba en la casa, ¿no? Y entonces eso hacía que obviamente nosotros reproduciéramos eso. Yo aprendía que mi papá se iba y mi mamá se iba. Ellos no tenían la culpa, no era su elección, sino que el sistema les había hecho que mi mamá no tuviera oportunidades y mi papá sí tuviera oportunidades. Eso es lo que ha ocurrido, que nosotros ya llegamos a romper, porque entonces Alma, mi esposa, ya tiene oportunidades, a ver, no sé si igual que las mías, pero tiene oportunidades, entonces ya podemos campechanear. Y ahora, por ejemplo, a veces yo trabajo en la oficina, ella trabaja en la oficina y ya da igual quien lo haga. Mi tweet, para entrar en el tema que me dices, era, me lo trajo Alma porque yo no me acordaba. Quien tiene hijos sabe que la vida es mejor con ellos. Quien no tiene hijos sabe que la vida es mejor con ellos, ¿no? Es un tuit conciliador, sobre todo porque ahora que ya estuvimos 10 años, estos padres nuevos, de estas nuevas paternidades, tú, yo, Jorge, bueno, Jorge ya es padre de adultos, ¿no? Mi hijo tiene 9 años y digo, híjole, Jorge, cuando llega ahí le voy a escribir para que me dé consejos, ¿no? Pero estas nuevas paternidades, que a lo mejor Jorge fue como un pionero y ya de nosotros hay muchos más, ya después de que pasamos de moda, qué bueno, y que ya asumimos silenciosamente nuestros roles, que tendría que haber sido siempre, como dije, ahora viene la otra, proclamar como buenos fieles que la, puedes tener hijos o no puedes tener hijos y da igual completamente, y que las vidas son igual de padres, sin hijos y con hijos, por hijos, y da igual, que esa es una decisión como muchas, porque además viene una cosa interesantísima. Nosotros hay muchos paneles donde todo el tiempo, y yo los experimenté, por eso yo llegué a la paternidad descubierto de esto que voy a decir, siempre nos dicen a mi mujer y a mí y a todo el mundo que la paternidad y la maternidad son a todo dar, que tener un hijo es a todo dar, que es lo mejor del mundo. Y a nadie se le ocurrió decir que también es lo peor del mundo, que tener un hijo es el paraíso y es el infierno al mismo tiempo. Es decir, sí está todo lo que dice Jorge, claro, yo estoy orgulloso y todo esto, pero no se me olvidan las noches, 6 o 7 meses sin dormir, cambiando pañales. Y jamás había experimentado ese dolor, un dolor físico escandaloso, que ninguna cosa que ha hecho
ha suplido el dolor que sufrí, ¿no? Y además las enfermedades, las incertidumbres, todo eso es dolor, 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 dolor. No es que sea una balanza, pero creo que la gente llegaría a la decisión de tenerlos y no tenerlos y ser pleno con la decisión de tenerlos o ser pleno con la decisión de no tenerlos si les leyéramos la cartilla amplia y decirles, por ejemplo, Alma y yo los primeros, ya cuando salíamos a un restaurante y nos encontramos amigos, que dicen, qué bonito, es muy padre ser padres. No, es lo peor que te puedas imaginar. Poner la cara así, que no quieren a sus hijos, sí, los queremos. Y también, espera tantito, también es lo mejor que te puede pasar. ¿Cómo? ¿Tener hijos es lo peor y lo mejor? Sí, pero eso no existe. La cerveza es la mejor o la peor. Un libro es el mejor o el peor. Pero hijos es lo mejor y lo peor. Como experiencia, como cansancio, como muchas cosas. Pero eso, si lo maduras, si maduras la idea, empiezas a entender que no todo es miel sobre hojuelas, que hay muchas cosas con las que vas a tener que batallar, tu independencia, el tiempo para escribir, el tiempo para leer, la autonomía, pierdes un cacho enorme de la vida, te amputan un cacho enorme de la vida, pero te dan una prótesis maravillosa. No sé si mejor o peor que la anterior, pero tú decides que te la quiten. Y quien no quiere tener hijos, nunca le amputa nada. Entonces, llegar como a la idea de que, a ver, esto ya me advirtieron, por ejemplo, nunca te dicen que cuando bañas a los niños, la piel, como es muy nueva, se les pone muy resbaladiza y se te van. Pues la primera vez que lo metí en la escena idílica, que yo quería una foto coda, que el padre bañando por primera vez a su hijo, lo meto en la tina y ¡pum! Como delfín se me va y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente perdió el tiempo diciéndome, ten hijos, es lo más maravilloso? Y nunca me dijeron, Jaime, los niños son delfines y agárralo bien. O estas primeras fiebres, ¿no? Que seguro Jorge me tiene cuando era una fiebre, y dice, se va a morir, se va a morir. Y antes del COVID, ¿no? Antes de eso, una vil fiebre. De repente, si supiéramos estas cosas, es decir, que no es un premio, que no es un triunfo, que es una parte muy importante para ciertas personas de la vida, porque es compartir tu vida con alguien que no existía, que comparte tus genes y nada más. Ese asunto como de comunidad, de tribu, de familia, si se ampliara eso, yo hubiera llegado más preparado a ser padre, y mucha gente ahorita que está en esa edición que tú dices, César, que me parece importantísima, apoyaríamos eso y no nos sentiríamos como yo soy padre, soy mejor que tú. ¿De dónde? Es decir, no, es una decisión muy mía que no tiene que influir en que tú seas padre, ¿no? O madre, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la pregunta, yo quería crear como este trasfondo que se nos es importante por lo que contaste. Me he equivocado muchísimas veces, más que lo que he acertado. Quizá mi único acierto es que cada mañana trato de reflexionar, pero a veces estoy muy cansado, a veces estoy muy frustrado y de repente le alzo la voz y entonces él es un niño, yo no entiendo, como es tan inteligente y tan sensible y como, bueno, se parece a mí y a Alma, pienso que está como a mi altura de edad, de experiencia. Entonces cuando le digo, oye, haz unos Choco Crispies y pasa algo, yo pierdo la cercanía, o sea, porque siempre estamos así viéndolos, entonces yo lo veo como, a ver, no como de 45 años, por supuesto, pero lo veo como un igual, porque discutimos igual y todo esto, y entonces puedo gritar o puedo hacer algo que no debería hacer, y al otro día tengo que recomponerme, que probablemente mi familia, mis papás lo hacían, la culpa siempre ha estado como del lado de esta cultura occidental, judeocristiana y todo esto, pero yo trato de ponerme a hacer cosas más que la culpa y, ay, soy un mal padre, tratar de remediarlo con diálogo, con reglas que me pongo, con cosas que hago. Entonces, bueno, quizá mi única virtud es que trato de aliviar todos los errores que tengo, ¿no? Jorge, a ver, es que acaba de mencionar algo muy importante, Jaime, hacia el final de su intervención, de esta intervención, es el tema de reflexionar la paternidad. Es decir, me parece que ahora es un ejercicio cotidiano en algunos padres, me incluyo junto con Jaime, y que la generación pasada seguro no lo hacía, justamente por cómo abrió Jaime la conversación, ¿no? O sea, es así porque yo lo digo, lo haces mal porque eres inútil, ¿no? Esta cosa de la violencia anímica que todos sufrimos y que todavía nos quedan esos resabios y a veces la aplicamos. ¿Cómo fue el caso con tus hijas, Jorge?
Mira, primero, mis papás fueron de rancho, de Coahuila, y se vinieron a buscar fortuna a México y les fue mejor. Mi mamá era muy ambiciosa, mi papá era muy trabajador y muy constante. Entre su ignorancia relativa eran unos sabios populares. Los dos nos supieron guiar y decir. Me acuerdo de un zape nada más en toda mi vida. O sea, no fueron de golpes, aunque tienen toda la razón de la escuela antigua de ser padre era imponerse, porque lo digo yo, porque soy tu padre. No me acuerdo que haya sido así en mi caso. No me acuerdo. Eh, Mi papá dejaba que nos desarrolláramos, nos ponían, nos cubrían. Igual no me di cuenta, pero ahora que abro este tema, que nunca ha estado un tema así, que insisto en lo interesante, es que ellos nos daban una atmósfera donde podría desarrollarse cada uno. Ahora por primera vez lo pienso y lo digo. Eh, yo creo que eso fue. Entonces, en esa atmósfera, en esa escuela, en esa colonia, en ese círculo de amistades nos dejaron crecer y fuimos para arriba en cultura, en sociedad, en economía, en varias cosas que evalúan tu desarrollo en la vida. Y les agradezco plenamente. Igual ni se dieron cuenta tampoco ellos, pero fueron unos sabios. En mi caso, pues, no sé, siento más demandante hoy ser padre. Seré porque ahora a mí me toca, ¿no? Igual ustedes lo sienten, Jaime y César. Yo será porque ahora me toca a mí y soy un padre divorciado hace casi 5 años. Las hijas se quedaron en mi casa conmigo, a Dios gracias, y me multipliqué por 20 y aprendí lo doble y lo triple. Apenas pasó eso y vino la pandemia y tuve que estar como pulpo con varios brazos, comprando las cosas, los alimentos, haciéndolos, preparándolos. A la fecha soy el cocinero, escuchando sus problemas con sus trabajos o con los novios o con los esposos y tratando de estar en todos los frentes. Eh, Menos yo, o sea, mis papás fueron mínimo de violencia o de maltrato o de, pues no quiero llamarla así, pero sí era la vieja escuela. Y se veía como en mi escuela sí me maltrataban. Yo me acuerdo de cosas fuertes de la escuela, mis papás no. Y algunos alumnos o compañeros yo soy del 63, yo en meses ya cumplo 60, también muy, muy, muy gustoso y muy dichoso y muy a gusto con mi edad, muy conforme. Eh, con mis hijas he tratado de ser muy abierto, las escucho mucho y me escuchan mucho. Cuando tengo que entrar, tengo que entrar. Sí, sí me pasa y quizás todavía no acabe del regaño y ya me estoy arrepintiendo. Insisto en que no hay manual. Entiendo toda la desesperación de Jaime, lo mismo me pasó. Es una cadena, la vida es una cadena y son eslabones y que se van uno tras otro, intercalando y agarrando para que vayas para arriba como padre y vayas para arriba como hijo. Y cada meta y cada momento es maravilloso. Hay errores, pero por supuesto que hay errores, ¿no? Decía Jaime y lo sostengo y lo apoyo. Yo creo que de 10 veces al bat le pegas una o dos. Pero si no, pues entonces te quedas callado o no participas o no le entras a la vida, te quedas encerrado en la casa, en el cuarto. Y, y yo el hecho de estar en la casa solo con ellas, me ha... mm, la naturaleza es muy fuerte y me han salido sexto y séptimo sentido para saber si está triste, si está alegre, si está preocupada por la boda o por el novio o esposo, si está pensando en tener hijos, si la chica tiene algún asunto con la hermana o con la mamá. Me cuentan de su mamá, me cuentan de su vida y a veces las he aconsejado bien y a veces no tan bien. Eh, Tengo amigos, tengo asesores de la vida, ángeles que les llamo yo, que cuento las cosas. Yo hablo mucho, por ahí hay un Brain que lo sabe. Hablo mucho, comento mucho, platico mucho, comparto mucho la vida y sí sé que muchas veces la he regado. Desafortunadamente es la vida, te das cuenta cuando ya lo hiciste. Arrepentirme, no sé, yo creo que me arrepiento de llegar al momento de que fue una fricción. Ya estando en ese tono de asunto de bronca quizás o de regaño, de diferencias, porque no siempre estoy bien, pero son diferencias entre mis hijas y yo.
Y el hecho de imponerme o decirle, pues yo soy el padre, yo soy el que tiene la experiencia, tengo 20 años, 30 años más que tú, sé por algo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y no lo sé decir, no sé el timing, es todo en la vida, el momento en que lo dice, y la forma en que lo dice es bien importante, pero reitero por tercera vez, no hay manual y se da el error. Creo que mis hijas han sido comprensivas, creo que nos hemos perdonado, ambos, los tres, mis dos hijas y yo, y pues ese es el amor de padres. Ahí hay toda la concesión, todo el derecho, la obligación, hay todo. En los hijos se da todo, todo, como no se da con nadie en la vida ni contigo mismo. También una parte del miedo y de lo que platicaba un poco Jaime, nunca se te va a quitar, Jaime, no es mala onda. Cuando empiezan a ir a las fiestas, cuando empiezan a tomar, cuando empiezan a ser grandes, cuando empieza la sexualidad, nunca acabas. Con el primer novio, cuando se van a casar, cuando viene el primer nieto, nunca acabas. Siempre hay incertidumbre, hay algo que ellos no conozcan, que tú tampoco, que ya no te acuerdas, que todos los... No porque el hecho de que lo hagas tú, o como lo hicieron mis papás, va a ser como yo lo haga o que esté bien. Para ellos no está bien y se acabó. Ellos no quieren hijos, o sí quieren hijos, o quieren 8, o quieren 2. Entonces, pues claro que hay riesgo. Yo lo platico mucho y lo digo, y lo quiero decir ahorita, eso sí lo he dicho, te haces frágil. Soy recién padrino, tengo mi hijadita divina, preciosa, y me he hecho más niñero y la amo a la nena de 2, 3 años. Y le decía a mis compadres, el asunto con esto, entre otras cosas, los grandes cambios de la vida, de la paternidad, es que te haces frágil. A mí que me maten, a mí que me desaparezcan, a mí que me maltraten o que me hagan algo, pero a mis hijos, hijas, no me los toques. Empiezan a tardar, tienen problemas en la escuela. Mi hija es chaparrita, me acuerdo mucho cuando llegó diciendo, papá, me dijeron, era chiquita, enana. Pues yo soy enano, ella es enana, pues mi hija, bienvenida al club, no pasa nada. Los chavitos así son. Contéstale, tú, pues, está mal, pero pues te tienes que defender. Y así no paras, nunca paras, ¿no? Te haces frágil y llegan a la 1 y son las 3 y les hablas a las 3 de la mañana y no contestan, te quieres morir. Bueno, al menos yo. En fin, claro que hay errores y claro que hay fragilidad y claro que hay muchas cosas, pero como bien lo dice Jaime y un poco también tú, César, hay recompensa. No es una balanza, no, pero siempre el ser padre es lo máximo que hay en la vida. Eh, con sus asegúnes y con sus buenos y no tan buenos momentos. El concepto de fragilidad me trae a la mente otra de las, digamos, de los tabúes en la paternidad y en ser hombre, en la masculinidad. Eh, Fragilidad me remite inmediatamente a ternura. Quizá esta parte también fue una parte que olvidaron los viejos padres y que quizá estamos aprendiendo a usarla, a proveerla, a promoverla, a darla, ¿no? La parte de ternura, eh, que nos lleva a la ternura en todos los sentidos, no solo en el amor, sino también en eso, en mostrarnos frágiles. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros vimos llorar a nuestros padres? Difícilmente, ¿no? Al padre hombre me refiero. Eh, y ahora creo que estamos dando ese paso, Jaime. ¿Tú cómo lo vives? Sí, justo así, ¿eh? Un par de veces que ha estado en la ocasión, estoy a punto de llorar y me contengo. Estamos los tres juntos y Dante está esperando diciendo, ¿va a llorar o no va a llorar? ¿Va a llorar o no va a llorar? Y Alma me mira y dice, llora, llora. Y entonces me permito llorar, ¿no? Todavía tenemos esta como lucha que, claro, antes no lo vimos, salvo contadas ocasiones de mucha culpa o no sé, en algún momento como curioso. Entonces, sí lo empiezo como a rectificar, a rectificar. Ustedes han dicho cosas bastante importantes. Creo que ellos nos enseñan, de alguna forma rara, ellos nos enseñan más de lo que les enseñamos. Yo lo vi de una manera espectacular en algún momento que me peleé con Dante, no nos hablamos en un ratito antes de dormir, me voy a acostar y él va después recompuesto, después de 10 minutos, lloró, yo también, o sea, yo enojado, él llorando, y llega y me dice, papá, te perdono, entiendo que pasaste por esto y que tu papá no fue tan buena onda,
y que fue muy duro contigo. Te entiendo perfectamente. Vamos a hacer las paces. Un niño de 8 años diciéndome, entendiendo que grita, tengo 9, pero cuando me lo dijo tenía 8. Dice, tengo 9, Está muy pero atento ahí, Dante. entendiendo, él amó muchísimo a su abuelo y todo esto, pero entendía ciertas realidades, y entonces me dice, papá, a ti te hicieron eso, no tenemos que repetir el esquema, ¿no? Entonces esas cosas son maravillosas. Yo creo que los hijos pasa como los escritores en un taller, se hacen con taller, a pesar de taller o sin taller. Es decir, son a pesar de nosotros, los hijos somos a pesar de nosotros. Decía Jorge, que, sí, Jorge, ¿verdad? Que bateamos 2 de porcentaje de 10, bateamos 2. Es un muy buen porcentaje, 200 de porcentaje. O sea, si uno en béisbol le pega 4 veces de 10, es un genio. Falla 6 veces y le acierta 4, es un genio, es así como esas leyendas. Si nosotros le pegamos 200 de porcentaje, somos muy buenos, ¿eh? Yo creo que ni eso, abanicamos todo el tiempo y a veces nos dejan pasar, ¿cómo se llama? Por base por bolas. Llenan la base y pues ya ni modo, tienes que ir a primera, ¿no? Entonces creo que ganamos por base por bolas, pero en 200 de porcentaje es muchísimo. Pero bueno, recomponiéndome, sí, he aprendido, es un ejercicio de aprendizaje de mi masculinidad, de lo que necesita Dante, de las recompensas. Me enfrento a muchas cosas de las que yo creo que se enfrentó a mi papá y que probablemente las nuevas generaciones ya no se van a enfrentar o de otra forma. Me permito llorar mucho más que antes. El ejercicio de la ternura, ¿no? Yo, y aquí podemos entrar, me das como otra vez el pase para intentar un gol o intentar un batazo a primera, en que si no hubiera yo experimentado la ternura de mi papá hacia Dante, que él no la tenía tanto hacia mí, pero sí hacia su nieto, ¡pum! Por supuesto, y yo hacia Dante no hubiera escrito mi última novela, Resurrección. Yo la escribí cuando yo me hice cargo, al menos de llevarlo y de ciertas cosas, y en ese lapso yo iba escribiendo la novela que yo tenía que escribir, una que ya me había puesto como en la agenda, pero era tan fuerte todo eso del baño, del miedo, de la culpa, que fue permeando la novela, fue permeando la novela. Y uno de los motores de la novela es la ternura, precisamente, que yo me di cuenta hasta el final cuando había grandes pasajes de una violencia inaudita y otros pasajes entre padres e hijos y abuelos de una ternura inaudita. Y entonces me decían los primeros lectores, oye Jaime, qué tierna novela escribiste. Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿en serio? Pero si hay zombies y hay canibalismo, o sea, ¿de dónde estás viendo eso? Entonces los núcleos, los nodos entre escena y escena, lo que hacen los padres para proteger a sus hijos del mundo, en ese caso de un mundo hiperviolento, eran ejercicios de ternura. Todos eran de una forma tiernos y yo de repente entonces regresé a los pasos y dije, claro, yo la escribía mientras Dante tenía 2, 3 años, 4 años, y yo lo estaba esperando ilusionado de ver qué aprendía en el kinder, y viendo indirectamente el ejercicio de la nueva paternidad de abuelo de mi papá. Entonces, ese contagio se me fue metiendo, y sin querer escribí una gran novela, a ver si lo digo porque la gente me lo ha dicho, y además yo no lo intenté, o sea, no es logro mío, sino de ellos. Escribí una novela sobre la paternidad y sobre la paternidad nueva de la ternura. Entonces, también escribirla y entenderla me hizo acercarme un poco más como estas masculinidades y a ver si debe ser en beneficio mío, del mundo, de alma, pero sobre todo creo que de Dante, ¿no? De Dante, porque quiero que la nueva generación no cometa todos los 20,000 errores que yo cometí, muchos con culpa y otros pues por el sistema, pero yo quiero que él cometa unos que no sean por esta cosa, ¿no? Por la que nosotros los cometamos. Cometerán otros, pero ya no estos que a mí me parecen brutales y nodales para la constitución de la comunidad, ¿no? Pienso que si hubiera un Dante que fuera el papá y yo el hijo, me haría un mejor hombre, ¿no? Y yo, como estoy luchando con muchas cosas al mismo tiempo que soy padre, pues le doy poco de lo que él me daría si se invirtieran los roles, ¿no? Es un pensamiento rarísimo que doy por él ahorita. Por ahí va, por ahí va. Sí, aprovecho para los que nos están escuchando, tanto aquí en Zoom como los de Facebook, para recomendarles esa novela de Jaime, Resurrección. Es una gran novela. Yo tengo que confesar que la leí, ahí está, Resurrección. Yo la leí hace
un año, sí, pues hace un año. Eran las vacaciones de verano. Yo me fui a la playa y dije, voy a llevarme un libro para divertirme, para pasármela bien. Y me llevé Resurrección y le escribí a Jaime y le dije, te odio, Jaime. Yo quería pasármela bien en las vacaciones y tengo esta novela hiperviolenta en mis manos. Pero es una gran novela, Gracias. justo, sobre la paternidad. El eje en el que quiero la novela es la paternidad. Y a mí me parece que un punto importante en la novela de Jaime es la renuncia a la repetición de patrones. Eh, cuando uno de los hombres que está ahí empieza a renunciar a la violencia. Eso es parte fundamental en la novela, ¿no? Parte fundamental. Melissa, no sé si tengamos preguntas del público en Facebook. Pues en el chat no tenemos preguntas y en Facebook tampoco, hasta ahorita ¿Quieres ninguna. que abramos como el espacio para que si quieren preguntar algo, lo puedan hacer ahora, comentar algo? Sí, Adelante. sí, sí. Oye, una cosa, algo como algo que estaba diciendo hace rato Jorge, que era muy importante, la comunidad de amigos que nos ayudan en este camino. Antes, supongo que los primeros que lo empezaron a hacer estaban muy solos, pero ahorita yo, casi todos mis amigos, o son padres, muy buenos padres, o no son padres, pero están metidos en el asunto de la paternidad. Aquí está Manuel Roldán, un gran amigo que es empresario y escritor, que es un ejemplo de padre. Antonio Ortuño, Emiliano Monge, LM Oliveira, que son escritores, son de mis mejores amigos, son padres todos. Y está una de las cosas de las que hablamos, si antes, a ver, si hablamos de béisbol y de fútbol, ¿no? Pero hablamos mucho de esta recomposición. Oye, ¿qué haces tú? ¿Y qué pasó? Y además, como tienen distintas edades nuestros hijos, vamos como coachándonos. Este ejercicio en que antes en comunidad, en grupos de tus mejores amigos, había más, es que no quiero decir masculinidad tóxica por estas cosas, pero a ver, había más de eso, de este machismo. Ahora, a ver si sigue existiendo el mismo machismo, porque no podemos quitárnoslo de un día para otro, pero ya hay una reflexión y asumir ciertas cosas, ¿no? Como que el otro dice, oye, te estás pasando, mano, y no es así, creo. Y entonces todos vamos como cocheándonos en este ejercicio, sí, de la búsqueda de esta paternidad, y todo el tiempo, y eso ayuda muchísimo a que, a ver, sí, o sea, somos animales sociales, ¿no? Y aunque sí no tienes que hacer lo que hace el vecino, siempre cuando estás en un equipo de fútbol, pues quieres parecerte un poco al goleador, ¿no? Al goleador. Es así. Y hay que luchar contra eso y a veces creo que hay hombres que están luchando mucho más que eso, pero que habemos muchos que ya estamos más en comunidad, que la lucha sí es fuerte, pero estamos con 6 o 7 en el equipo y eso es muy bueno, ¿no? Encontrar las charlas que hemos tenido con César, ahora con Jorge, con Manu, con mucha gente, hablamos mucho de esto y este acompañamiento de nosotros es bastante padre, ¿no? Sí, totalmente, ¿eh? Hasta hace algunos años yo creo que era impensable, por ejemplo, que también hubiera grupos de autoayuda, no quiero llamarlos así, pero sí círculos de hombres, ¿no? En los que los hombres entran a hablar de sus sentimientos, de lo que sienten, de lo que padecen, de sus miedos, de sus fracasos, y no necesariamente con una botella de alcohol enfrente, ¿no? Me parece que sí es Es que ya iba a decir unos, eso, sí lo sabía, pero eran de doble A. Sí lo claro, sabían, y pero era la eran de doble A. cantina, Ahora ya por no son, supuesto. a ver, de cantina, pero también de doble A. Los Sí, por alcohólicos supuesto. anónimos eran reuniones de hombres hablando de sus problemas donde se lo permitían. Ahora ya no necesitamos eso para hablarlo, ¿no? Lo cual es bueno. Claro, claro, por supuesto. A ver, creo que estamos aquí como, lo que coincide también en esta mesa es que nuestras crías comparten como varias generaciones. Tu hijo que tiene 9, que te lo aclaró, ¿no? Este, mi hija tiene ya casi 16 y las hijas de Jorge ya son adultas, ¿no? Entonces estamos como en tres etapas tan distintas todos, ¿no? Que digamos, hacia Jaime yo veo mi pasado, lo que ya viví, y hacia Jorge veo lo que quizá viviré, ¿no? O lo que quizá vendrá, ¿no? Eh, ¿Cuál fue, Jorge, la etapa más complicada para ti como padre, como cuestionarte cosas como padre? ¿La infancia, la adolescencia, ahora?
Ahora, la separación que tuve yo abrupta, que tampoco tuve manual de cómo hacerlo y que jamás me imaginé en esta posición. Entonces, lo primero que yo hice, pues, no sé si esté bien, pero no piensas en ti. O sea, dices, bueno, yo como sea, ¿no? Nos dejó la mamá, pero ¿y mis hijas qué hago, no? Y fue de todo lo que yo disfruté y la regué y hubo cosas buenas y otras no tanto, desde nacimiento, escuela, secundaria, primaria, prepa, universidad, posgrado. Es la cuestión de habernos quedado solos los tres. Eso fue tremendamente pesado para mí. No pesado, ¿cómo te diré? Sí, bueno, sí, sí, me hice yo solo un cuello de botella en, pues darles de comer, en hacer un hogar. Mi mamá me decía mucho que no eran los ladrillos, el hacer el hogar es, nosotros éramos escasos recursos y fue un hogar, y fue un gran hogar, nunca me enseñaron a darle un valor al dinero, no era un problema, no era una virtud y fue una máxima lección que me dieron mis padres y yo trato de emularlo con las hijas. Pero sentía que se me venía el mundo encima. Entonces, hacer el hogar, seguir siendo hogar, comer siempre a las 3. Aquí están invitados, llegan a las 3 y van a comer. A las 3 se come siempre en la casa y es momento de platicar, de vernos, de ver si estamos bien, si estamos mal, aunque no hablemos, ¿eh? Nada más de vernos, yo veo, me ven preocupado por el negocio que nos dejó abatidos la pandemia o por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Siempre hay algo de qué preocuparse. Eh, pero sinceramente sí, la vida me dio otras armas, me dio temperamento, me sacó lo peor y lo mejor de mí, salí adelante, insisto, se casó una muy bien. Claro que nunca traté de ser la mamá, no, no digo, no, nunca voy a ocupar ese papel, pero no les faltó nada a mis hijas, ¿no? Vamos para los 5 años y ha sido lo más difícil para mí. Sí, creo yo que si los dos concebimos, los dos educamos. Y cuando falta la madre o el padre, pues se nota. Entonces, sentía que se me venía el mundo encima y sentía un cuello de botella de tratar de arreglar todo al mismo tiempo, en el mismo momento. Y pues eso así no es la vida. Tienes que preocuparte por hacer procesos, hacer ruta crítica y poco a poco ir arreglando un problema tras otro, no todos a la vez. O sea, se supone que soy experto en eventos, ¿no? Llevo toda mi vida haciendo eventos, pero se me vino el mundo encima con mis hijas. Pero salimos el día siguiente, salimos el otro y el otro y el mes y el año y llevamos 5 y ya ahorita respiro, ya ahorita ya saqué la cabeza, la nariz la asomé. Mis hijas también, o quizás nunca estuvieron, porque no les tocaba y no quería que se preocuparan como yo. Y eso es muy difícil, el estar preocupado y aparentar que no, y tú llevar el peso, el eje de la familia, el ejemplo. La palabra jala, pero el ejemplo arrastra. Al otro día fui a trabajar normal, traté de llevar lo más normal posible, platicamos mucho y creo después de este problemón es que somos los tres mejores personas. Esto ha sido lo más difícil que me ha tocado a mí. Ahí está, la paternidad no siempre es felicidad y gloria, No, siempre hay una parte de sufrimiento, de miedo y de incertidumbre. decepción y de muchas cosas que tenemos que asumir que también ocurren en la paternidad, ¿no? Jaime, yo creo que vamos cerrando. ¿Te gustaría cerrar con algo en específico? Pues digo, yo sí soy muy de que de todo lo que me ha pasado, comparto eso con Jaime, creo que es lo mejor, o sea, es lo que más me gusta. A ver, sí, por supuesto, estar hace 11 años con Alma, eso, a ver, me cambió la vida y compartir y decidir compartir esta vida tanto tiempo, me gusta muchísimo, creo que eso es lo primero, es decir, porque es más añejo y gracias a eso llegó Dante, pero Dante me divierte mucho, me enseña un chorro de cosas, me siento pleno, no tengo, a ver, yo soy escritor, entonces me gusta mucho escribir, y me gusta mucho leer y me gusta mucho hacer muchísimas cosas, pero casi siempre todo tiene vaivenes. Escribes una novela y entonces en la mañana te sientes Dios, te sientes muy bien y en la tarde te sientes basura, ¿no?
publicas el libro y te sientes una basura, y ahora tienes que escribir otro para sentirte bien, ¿no? Entonces, o ves una película y dura 2 horas, haces un videojuego y duran hasta que te maten, ¿no? Pero este ejercicio de estar con Dante es continuo. Es decir, es una alegría continua porque no es parte de un videojuego o de un código dramático, no tiene inicio, desarrollo, clímax y desenlace. A ver, ahorita, o si lo tienes muy amplio, no sabemos los ciclos de la vida, tampoco soy responsable en ese sentido, pero lo que voy es que es una felicidad continua que yo jamás había experimentado, porque incluso, claro, el asunto con la pareja siempre son vaivenes, ¿no? Que nos peleamos y no nos peleamos, y ahí se va reconfigurando como la relación, pero el asunto de estar con Dante, sí, para mí ha sido una sorpresa inesperada y si me quitan si me dicen ser escritor o papá, al diablo la literatura y al diablo ver béisbol y al diablo todo lo demás, yo querría ser papá, claro, no paso todo el tiempo con Dante porque estoy cansado y hago muchas cosas y ese tipo de cosas, entonces requiere mucha atención por sus diálogos, por lo que, es decir, no es como, papá, abrázame, no, es como, a ver, entiéndeme y te voy a contar una historia, entonces requiere mucha atención y a veces ahí sí exhibo mis 45 años en el asunto en que ya estoy cansado. Hace rato lo decían César y Jorge, ¿qué edad es mejor? A ver, sé que a los 22 no estamos constituidos como adultos en cuanto a madurez, algo así, pero creo que es lo mejor para aguantar, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan de los 22? Podemos aguantar un mes sin dormir. A los 22, 24 tendríamos que tener hijos. Yo hubiera preferido eso, porque ahora después el cansancio está brutal, ¿no? O sea, el cansancio después por ejemplo, 4 asesorías en un día y llegar con Dante a las 8 es algo dificilísimo. Pero bueno, es lo que más me ha gustado, y descubro esto o saco esto para echarle una pepita más al costal de cosas privilegiadas y padres. Es una felicidad que continúa, que continúa, que continúa. Yo sé que hay muchos problemas, hay muchos, y que los dolores con los padres se incrementan. Una enfermedad con un hijo se incrementa al doble, y a mí me ha ido bien con Dante, ha sido un niño saludable y está bien, entonces por eso puedo hablar, creo que es ese privilegio, pero no es un privilegio porque es la suerte o es la vida. Entonces así me ha ido, pero la felicidad que yo tengo como padre es continua, 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 continua y muy feliz. Entonces, bueno, agradezco mucho esta invitación, agradezco a los que nos estuvieron viendo, César, Jorge, todos los que están acá. Muchas gracias. Y bueno, aquí me quedo para oír a Jorge. Tú, Jorge, ¿con qué cierras? Voy, César, pues agradeciendo a ustedes, a Brenda, la invitación. Un gusto conocerte personalmente, César. Jaime, muy, muy interesante todo lo que platican. Y pues reiterar la dicha de ser padre con sus aprendizajes. Hoy en día a los errores se les llama áreas de oportunidad, con las áreas de oportunidad en la vida que te ponen los hijos. No hay como, mira, cuando te pones a escoger es como un ojo contra otro ojo, una mano derecha contra la izquierda. A veces me dicen, oye, tu vida son las hijas. Sí, es cierto, pero también tengo amigas queridas, amigos queridos, un círculo bastante cercano, bastante padre. Tengo vecinas queridas, vecinos queridos, tengo un gran doctor amigo mío, tengo mi profesión la amo, la música, la mercadotecnia, la publicidad, el haber hecho empresa, tantas cosas que pasan en la industria de la música, el espectáculo, fantásticas, el haber plasmado eso en letras, el que ahorita mi hija esté trabajando en eso, que mi hija se haya hecho músico profesional y de clases de piano, eh, es infinitamente superior. Y así sea un acierto o un error, es el mejor acierto y el mejor error, siempre. Aunque no es cuestión de comparar. Por supuesto que mi esposa es y seguirá siendo toda la vida muy importante para mis hijas, su madre. Y por supuesto que yo he estado en tanto y lo último que me escribieron, que si bien no somos mucho de fechas, aunque sí celebramos, Día de la Madre, del Padre, etcétera, sí me dijeron cosas muy bonitas, ¿no? Y pues qué bueno aprovechar cada momento, cada fecha para expresarte. A veces el tiempo y esta rutina y esta carrera de ratas diariamente, estar buscando la chuleta, no te permite reflexionar o hablar y comunicarte. Y es lo máximo. Cuando estás hablando con tus hijos es lo máximo. Cuando estamos
los 4 fue lo máximo, ahorita los 3 ha sido lo máximo, vendrán los hijos, será lo máximo, ver salir un chipotito de su cuerpo y que sea de mi sangre va a ser lo máximo. Siempre hay cosas que vienen, nunca acabamos, nunca acabamos. Mi mamá lo decía, mi papá lo decía, mis mejores amigos me lo dicen y qué maravilla. La verdad, esta vida es mucho más de lo que yo pensé. He tenido trancazos, sí, he tenido errores, pero claro que sí, no aprendí siendo padre, ya me di cuenta que no soy el único, claro que no, y así estamos diseñados, debe ser por algo. Debe haber alguna razón dentro de la imperfección del ser humano y sintiéndome dichoso y al rato llega mi hija y al rato llega la otra a ensayar, las dos, aunque esté casada, pero llega. Es un ruidero en toda la casa, pero estoy feliz cerca de ella, me dice cómo le va, trae a sus perritas, se junta con la mía, llega el novio de la chica y es familia y es sensacional, lo máximo, es sensacional. Sí, yo también quitaba cosas que me costarían mucho trabajo, la lectura, el teatro, la música, pero mejor no pongamos comparaciones y bueno, pero ser padre es lo más hermoso que me ha dado la vida. Y gracias, reitero, gracias por la invitación. Oye, César, un paréntesis rápido, rápido. Claro. Para dejar quizá para los espectadores, esto. El Día del Padre hubo muchos memes donde decían la nueva paternidad y abajo la literatura. Y los 5 libros que se elegían, pues eran de malas paternidades, ¿no? Porque eso era lo que reflejaba la literatura. Yo me bajé rápido a buscar libros. Tengo La Invención de la Soledad, de Paul Auster, obviamente Pedro Páramo, de Juan Claro. Rulfo, La Muerte del Padre, de Karl Ove Knausgaard, luego los ponemos si están interesados, Corre Conejo, de John Updike, y Los Hechos, de Philip Roth. Todas son paternidades rotísimas donde los hijos o los padres están hablando de cuánto sufren y mi papá no me atendió y todo esto, todo lo que ya sabemos, ¿no? Así son, eso es lo que ha recogido durante mucho tiempo la literatura, porque esas eran las historias. A ver, no hablo de mi novela, que puede ser una de las primeras que hablan de esta ternura, pero a ver, hay muchas más de hombres hablando de esos, donde probablemente en 10 años, en 50 años, las narrativas sean distintas, las narrativas sean más gozosas, más de, ay, es que mi papá nunca me hizo esto, entonces yo fui mejor, sino de personas que digan, mi papá fue a todo dar, yo soy a todo dar. Esas narrativas, esperemos con este cambio, con uno de los tantos cambios que ha habido, esperemos que en 50 años o en 20 años, lo que se escriba en esos libros, rompa esas narrativas que estamos tan acostumbrados, ¿no? Sí, así fue, y no hay libro ahorita que rescate una paternidad 100% saludable. A ver, saludable en el sentido de una reflexión, no sé si la mía es saludable, pero el asunto es que las siguientes narrativas, espero, o los siguientes escritores, cuenten estas narrativas, ¿no? De reflexión y a ver qué pasa. Perdón. No, está perfecto. Yo a esa lista de libros sumaría La carretera de Cormac McCarthy, que ahí sí es otra paternidad, que ahí Es sí no otra es el Pedro paternidad, ¿no? Páramo. Porque sí, porque ahí es cuidarlo, cuidarlo, cuidarlo. Exacto. Es terrible. Yo no he podido verla como Y esta padre ni la imagen, novela. Es dolorosísima. y esta Pero ella es imagen un padre preciosa, pero también padrísimo. esta imagen preciosa de cuando le entrega el fuego, ¿no? Que es una maravilla. O sea, sí es otra paternidad la que asume, al menos se asume en esa novela de Cormac McCarthy. Creo que me quedo también con eso. O sea, creo que yo cerraría esta mesa diciendo que, por ejemplo, ya tener esta charla es una gran, híjole, ya es un gran avance. Hablar de las nuevas paternidades, abrirnos a nuestros sentimientos, a lo que sufrimos y gozamos, a la felicidad y al dolor que nos hace pasar los hijos, me parece que ya es una ganancia tremenda. Esto sí, no sé, esto ni siquiera pasaba hace 5 años. No sé si esta reflexión de la paternidad en el Día del Padre y ni siquiera en otra fecha, ¿no? Entonces, me parece que ahí queda. Y eso, ojalá que en 20 años los siguientes padres sean tan distintos a nosotros, pero para bien, ¿no? Que no haya retornos al Pedro Páramo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Melissa, si tú quieres despedir la charla.
Sí, pues agradecerles a los tres, César, Jorge y Jaime, pues que nos hayan acompañado, que nos hayan compartido todas estas experiencias, esta perspectiva, como bien decía César, de diferentes etapas de la paternidad, es muy interesante. Y en Facebook, Marta Cecilia Bonilla Camino pone felicitaciones, me parece tan interesante conocer que ahora los hombres hablen de paternidad, es maravilloso, desde el Ecuador, me encantó. Y sí, creo que es un tema muy padre que podamos compartirlo aquí, que se puedan hacer más paneles con este tema y que se pueda seguir trabajando por hacer de esta la normalidad y que vayamos hacia cosas mejores siempre. Pues muchas gracias a los tres por acompañarnos, a quienes estuvieron aquí con nosotros en el Zoom y en Facebook. No hubo preguntas, pero pues hubo felicitaciones y pues muchas gracias. Es que no me preguntas porque Jorge y yo hablamos muchísimo. Jorge lo dijo y yo dije, yo le iba a decir a Jorge, por eso nos invitaron, Jorge, porque hablamos muchísimo. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, gracias Jorge, Gracias. gracias Un Jaime. placer, César, un Que estés placer, muy Jaime. bien. Gracias, Chao. iFreedom. Bye bye. Gracias, bye.